Y buenos días, representantes del Movimiento de Rescate Nacional. En este momento, habiendo sido ya de conocimiento de ustedes la respuesta del señor presidente al movimiento, pues aquí tengo el texto y hago entrega entonces del mismo a don José Miguel. Y de esta forma entonces cumplo con la misión que se me encomendó. Primero, entregar la visita del Movimiento de Rescate Nacional al presidente y ahora la respuesta del señor presidente entonces al Movimiento de Rescate Nacional. Y entonces ese es a lo que vamos a proceder ahora y nos seguirá entonces la misma cosa. Gracias, amigos y amigos periodistas. Monseñor, muchísimas gracias por la bondad de participar usted como arzobispo en estas diligencias para ver si es posible que la paz reine lo antes posible en el pueblo de Venezuela. Cumple bien y fielmente los deberes de su mandato. La Iglesia tiene un historial extraordinario de esta parte de siempre participar para que haya justicia, para que haya paz. Monseñor, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Muy amable. En estos momentos damos inicio a la lección previa. Don José Miguel, que venimos hablando en la revista ABC de Costa Rica. Hace 2 Disculpe días antes de empezar. Solo tienen 2 preguntas por cada medio. Solamente 2 preguntas por medio, por favor. Por favor, que el medio se identifique. Sí, de aquí. Don José Miguel, hace 2 días aproximadamente, usted no nos quiso dar muchos detalles de lo que decía, los acuerdos a los que ustedes habían llegado, justamente porque era de caballeros no revelar antes de que la persona que recibiera, ¿verdad?, boletera. Justamente eran las aproximadamente 10 de la noche, en todos los medios digitales, en Facebook, en redes sociales, vemos la respuesta del señor presidente antes de que les llegue a manos de ustedes. Me gustaría que me expliquen qué sienten ustedes con esto, qué piensan con respecto a ese tipo de actitud, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Diría yo que dime cómo actúas y te diré quién eres. Muy triste. Aún más me parece que en la escuela y en el colegio nos recomendaban leer a Carreño para conocer un poquito las buenas costumbres. Tal vez una sugerencia, señor presidente, que él y el gabinete deberían de leer un poquito a Carreño para no cometer esta falta de consideración que acabamos de hacer referencia. Sinceramente le digo, a mí en lo personal no me interesa, ¿no? Pero sí me parece que tal el señor presidente no hacer siquiera una acuse de recibo personalmente a poner a otra persona en nota dirigida a él. Nos parece sinceramente que no es un respeto a hacer como yo mismo, es un respeto al cargo que se desempeña, que es el más alto de nuestra patria, que es el presidente de la República. Por eso te recomendamos y decirles sinceramente a las personas se les puede juzgar de circunstancias. Muchas gracias. Don José Miguel, ¿qué sigue a partir de este momento? Lo que dice ese documento de Casa Presidencial es que asegura que no se van a reunir con un solo tema, con un rescate nacional, sino que van a seguir estos encuentros con diferentes movimientos. Luego, también dice de que la única condición que le ponen es de poner estos movimientos de bloqueo. ¿Qué sigue a partir de este momento con ustedes? Y con lo que usted dijo ayer de que el narcotráfico estaba involucrado en algunos de los movimientos, también salió el ministro de Seguridad asegurando lo mismo.
¿Dónde queda la responsabilidad de quienes están organizando estos movimientos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a dejar que el narcotráfico siga sumando? Primero que nada, yo le preguntaría, si ya ha preguntado al señor ministro, ¿por qué no han suspendido? ¿Por qué no nos han dado audiencia para evitar lo que está pasando en Costa Rica? Dígame una cosa, ¿qué es lo que decía el señor presidente? Nosotros, le da miedo que nosotros en una mesa pública les señalemos que hay una serie de personas que meten contrabando, les señalemos que hay personas que no declaran ganancias en sus empresas y que están muy cerca de ellos. Son a esos que protegen. Le da miedo que nosotros le digamos al pueblo que está presente. Esos son, inclusive están muy cerca, señor presidente. ¿Por qué no hablan con claridad? Aún no le hablan a nosotros. Como nos dice, ustedes están totalmente desautorizados. Ustedes no son nadie. Tiene razón el señor presidente, nosotros no somos nadie. Pero el pueblo costarricense sí lo es. Tengan respeto, señor presidente. Y díganles quiénes son los que están metiendo contrabandos y quiénes no declaran ganancias y quiénes se evaden la responsabilidad. Pero entonces, ¿qué sigue en el movimiento? Ya que me lo pregunta, el movimiento sigue. Eso usted no lo diga, ni el señor presidente lo dice. El movimiento sigue con algunas versiones. Vamos a hacer una ronda para ver si es posible flexibilizar para que la gente que no tiene nada que ver con esto no esté resultando perjudicada. Pero antes de anunciarlo, nosotros queremos hablar con los responsables de cada uno de sus retenes, porque nosotros no somos nosotros, somos todos. Y las decisiones se toman todos. Y si ellos nos autorizan, pronto le diremos al pueblo costarricense que gracias a las intervenciones suyas, gracias a la intervención suya, por fin está bajando. Antes no. Y la responsabilidad del tema del narcotráfico, que ayer lo denunció, se tienen pruebas, ¿qué va a pasar? Se va a llevar al Ministerio Público. ¿Quiénes son los responsables? ¿Asumen responsabilidades de los bloqueos también? Que es el narcotráfico. Dígame una cosa, le acabo de decir que vamos a hacer una gira para hablar con los distintos retenes, para ver qué medidas tomamos para evitar eso que usted dijo y que yo no quiero. Pero dígame una cosa, a propósito de estas situaciones que vivimos, hay un proverbio en derecho penal que dice que causa la causa es causa de no haber causado. Si el señor presidente se niega a hablar, ¿quién es el responsable para eso? Un movimiento respetuoso que llegó a tocar la puerta. Nos tiraron la puerta, no se abrió jamás. ¿Quién es el responsable? ¿Somos nosotros que estamos en defensa del pueblo y sus derechos o son ellos que están negándose a conversar por miedo a que el pueblo costarricense conozca quiénes son los evasores fiscales, conozca a quién se debe la crisis fiscal que vive el país y no la quieren arreglar? Porque William Hayden dijo, denme la oportunidad y le demuestro que el país puede caminar perfectamente sin matrícula. Don José Miguel, buenos días. Mi nombre es Yesenia Alvarado, soy periodista de Telenoticias de Canal 7. Mi consulta es, en relación con el último tema que mencionaba el colega, usted ayer puntualizó este tema del narcotráfico. Le reitero el punto de si usted tiene identificado en qué lugares está ocurriendo esto, si ya denunció a esas personas ante el Ministerio Público, si las va a denunciar en las próximas horas, y también qué le dice a la policía de cómo actuar en esos lugares donde usted mismo está informándonos que hay penetración del narcotráfico en los bloqueos. Acabamos de decir que vamos a hacer una gira inmediatamente para hablar con ellos, porque ellos son los que conocen a las personas que están actuando en esa forma. Y entonces tener oportunidad para decirle al Ministerio Público estos son los que están haciendo. Segundo, le hemos dicho al señor presidente y una vez más, aún más, tenemos noticias totalmente fidedignas, que hoy la policía va a hacer una barrida nacional. Esto es, en todos los puntos donde hay retenes, la policía va a caer y va a caer en la misma forma que lo hizo anteriormente, a mansalva, en horas de la madrugada, tirando inclusive las bombas a los cuerpos de las personas. ¿Qué le podemos decir a la gente? Ustedes han interrogado al señor presidente en ese sentido, al señor ministro de Seguridad Pública.
Nosotros estamos presentando en serio una solicitud a la Asamblea Legislativa para que investigue las actuaciones de la fuerza pública. Porque tenemos, ojalá que no se equivoquemos, tenemos el miedo de que nos digan que hay policía de fuera que viene a actuar en apoyo. La Asamblea Legislativa le estamos pidiendo que por favor actúe y haga una comisión investigadora a ver si semejante cosa es cierta. Pero por los hechos los conoceréis. Si la policía está actuando en la forma no propia de la policía costarricense, algo está pasando. ¿Tienen identificados, perdón, nada más, tienen identificados los lugares, don José Miguel, donde usted dice que ocurre eso del narcotráfico? Los lugares del país donde está ocurriendo esa penetración del narco en los bloqueos. Nosotros, les repito, vamos a hacer un recorrido. Vamos a hablar con ellos para ver si es posible. Pero podría mencionarlos ahorita, esos lugares. ¿Perdón? Podría mencionar los lugares donde está ocurriendo esta penetración del narcotráfico en los bloqueos. Ahora les voy a dar la palabra a las personas que dominan ese tema para su contestación. Sigue este señor que Gracias, don José Miguel Alejandro Valdés, de Colombia. Dice que la GINA va en aras también de flexibilizar. ¿Qué significa flexibilizar? O sea, se va a abrir el paso, va a ser intermitente, se va a dejar siempre un carril. ¿Qué significa flexibilizar? Y la otra consulta, por ejemplo, es si ustedes no quieren levantar los bloqueos por la diferencia tan marcada con el gobierno, ¿han pensado en levantarlos por la gente trabajadora también del pueblo que está pegada en todos estos movimientos? Totalmente de acuerdo. Por esa razón queremos tomar la determinación previa consulta con nosotros. Flexibilizar tendrá una vez que, y explicaremos qué es una vez que hayamos conversado con las personas que están encargadas de estos retenes, porque distinto Limón, distinto Punta Arenas, etcétera. Es decir, cada piquete tiene su propio estilo. Entonces, conversando con ellos, determinaremos a ver si es posible tomar las medidas de flexibilización lo antes posible y tengan ustedes por seguro que los llamaremos para explicarles qué tienen flexibilización. Don José Miguel, ¿no le parece extraño que después de todos los meses que ya todos conocemos como medios de comunicación hay exportación de drogas, no de algunos frutos, ¿verdad? Ayer usted habló de narcotráfico y minutos después sale Michael, el ministro de Seguridad, conociendo la situación del país, sale a denunciar narcotráfico cuando es un tema brillado, pero es un tema ya viejo. ¿Por qué cree usted que Michael Soto se esperó hasta escuchar que alguien hablara de narcotráfico para venirnos a hablar a los costarricenses de narcotráfico? Y la segunda pregunta es increíble. ¿Por qué cree usted que el señor Prieto es tan cerrado en abrir el diálogo? ¿No cree usted que tiene intervención, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez? Todos sabemos que Agustín Castro está en casa presidencial. Cuando estuvieron las huelgas del Congo, Agustín Castro era un representante claro y abierto, al igual que hoy, del gobierno. Entonces, ¿cree usted que eso ha intervenido en todas las negociaciones? Por supuesto, mire, hemos dicho que el señor presidente, no el señor ministro, sino el señor presidente está preso. La derecha lo está. Ahora, antes sigue la huella, ojalá que esa derecha es la que le dice al presidente no tenga el diálogo. Porque si tiene Ya, miren, en orden. Don José Miguel, buenos días, de parte del Guardián.cr y medios independientes digitales alrededor de todo el país. Primero que todo, yo quisiera que usted le diera tal vez la receta a Michael Soto y a el OIJ para descubrir dónde está el narco en Costa Rica. Yo pienso que eso sería bueno. En realidad, a mí me parece irónico preguntarles a ustedes dónde hay narcos y en todo el país hay narcos. O sea, eso es evidente. Y si lo descubriera, yo creo que entonces Michael tendría que renunciar y poner a alguno de ustedes ahí porque él no lo ha podido hacer, eso está claro. Pero ¿qué soluciones tienen ustedes, don José Miguel? O sea, los han dibujado como gente que del no, no y no, pero ustedes
plantean soluciones, país. ¿Las tienen claras, don José Miguel? Número uno, con respecto a competencia. Por enésima vez respondo a la pregunta que vamos a ir a hacer encuentros con ellos para ver en qué medida lo antes posible resolvemos el problema con gente inocente que no tiene nada que ver. Yo espero haya quedado claro, dígame si no quedó claro para enfatizar. Vamos a hacer una gira lo antes posible para ver con la gente que está ahí qué nos recomiendan ellos y qué sugerencias les damos nosotros para flexibilizar el libre tránsito. La segunda pregunta. Soluciones, don José Miguel. Nosotros, Porque la gente lo está dibujando a ustedes como que está, repito, con todo el respeto, que están pidiendo una carta que no permite negociación. ¿Tienen soluciones en concreto, por favor? con respecto a la contención del gasto público, nosotros le sugerimos al señor presidente que le explique al país cómo hace las contrataciones de alquileres de edificios públicos. Son millones de colones que se pagan mensualmente, habiendo tenido la oportunidad, la presidencia, el gobierno, de tener un lote donde podría ser absolutamente todos los edificios de los ministerios. Y con ese dinero que le pagan los particulares por alquileres, casi se viene a la mitad. La razón, ¿por qué no lo ha hecho? Segundo, le dijimos al señor presidente, fuera el fondo momentáneamente, no se necesita. Si Costa Rica tiene los recursos económicos suficientes, ¿para qué hace un préstamo? O el préstamo es para que el Fondo Monetario Internacional les recomiende la venta de los activos, que es lo que quieren, y por eso meten al curso. Y si quieren, nuevos impuestos. Para salir de la emergencia, un impuesto directo de 10% a capital. Y además crear la renta universal. Y si me da tiempito, le desarrollo más cosas que debe hacer el gobierno. Sigue la compañera, sigue ella después usted. Buenos días, Cristina Hidalgo de AmeliaRueda.com. Entiendo lo de la gira, pero quisiera ver si me puede explicar cuánto cree que va a durar esa gira, quiénes van a ir a los lugares, cuándo podría haber ya una luz de cómo va a empezar a hacer el movimiento, a partir de qué momento, porque entonces hoy continúan los bloqueos, pero cuándo va a cambiar esa forma de mantener los puntos. ¿Y cuándo empieza la gira? Espérenme un segundito, porque no les escuché la pregunta. Ok. ¿Perdón? La consulta, si nos puede explicar, entendemos que va a haber un acercamiento con todos los movimientos. Eso. ¿A partir de cuándo? ¿Quiénes lo van a realizar? ¿Cuánto va a durar Mañana. esta etapa de Mañana. Yo voy. Por el país, diciéndole Costa Rica, despierta Costa Rica, que te están robando, tus hijos permanecen callados. En esa misma forma vamos a ir lo más urgente posible a recorrer todo el país para hablar con los piquetes y decir, hagamos un plan para no maltratar a las gentes que no tienen que nada que ver. ¿Cuándo prevén tener listo ese plan? Nosotros, ¿como cuánto tardamos? De aquí al sábado me pueden llamar si gustan, mucho gusto. Ya lo hemos Hoy hecho. mismo, mañana. Mañana. Bueno, ¿qué es lo que quieres saber, Benito? Ahora yo lo respondo. ¿Cuándo ya podrá haber una flexibilización de medidas? Ya hemos flexibilizado muchos. Ya hay partes donde están dejando que la gente pase, abre y cierra en eso. Pero vamos a concluir porque ese fue el origen. Ese fue el origen del movimiento. En el sentido, y lo que pasa es que el gobierno ha estado metiendo algunas cuñas, alguna gente incluso pagada. Eso todo el mundo lo sabe aquí. Pero tranquila, no se desesperen. Díganle al gobierno que entre a negociar y verá que todo termina. Por el momento entonces continúan con la negociación, pero digamos el requisito fundamental del gobierno es levantar el bloqueo. Eso no va a pasar hasta que haya un acuerdo, ustedes mantienen esa posición. Definitivamente, y decirle con todo respeto que esto es muy doloroso para mí decirlo. Es por la desconfianza que merece el señor presidente. Si nosotros hacemos otra cosa, téngalo usted por seguro que es un nuevo copy que manda el señor presidente. Y estamos ya mal de dientes como están comiendo copy. Entonces, después de esta carta, José Miguel, ¿qué viene? O sea, ¿qué viene el diálogo con el gobierno? No viene nada, no hay otro paso. Pero ¿quién fue encargado de decir que no? Somos nosotros, o sea, es él. A él es el que le debe preguntar por qué no quiere hablar. Le va a decir que hubo violencia, ¿verdad? Y que no haya violencia. Antes de esta violencia, personalmente llegué a tocar pacíficamente la puerta de la casa presidencial. ¿Y cuál fue la respuesta? Llegamos a un punto muerto, José Miguel. No,
¿Cuántas? Son dos preguntas por persona. Disculpe, pero es que no queda claro qué viene después de esa carta del gobierno. Douglas Marín, de la Agencia Internacional EFE. Quería saber si ustedes siguen en la posición de una mesa bilateral con el gobierno o si están dispuestos a ir a lo que ellos proponen ahí, de que es una multisectorial. ¿Qué dice que me da esa pregunta la oportunidad de aclarar un concepto que alguna prensa se ha dedicado a distorsionar? Cuando nosotros dijimos una única mesa, es única mesa donde estén todos los sectores juntos. No una mesa aquí, otra mesa allá, no. Una mesa y todos los sectores juntos. Eso fue lo que dijimos y gracias por esa pregunta que me permitió aclararles. Estas instalaciones son prestadas y tienen actividad religiosa que va a ocupar esta instalación. Así es que nos pide que por favor terminemos la conferencia de prensa. Entonces lo que podemos hacer es esto, para no faltar a lo prometido. Si quieren nos vamos a Julia y hacemos la pero también para terminar. Un momentito. Un momentito, porque va a dar un mensaje del señor don Hermes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ayer en la conferencia de prensa que se dio en las oficinas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijimos que el Comité Internacional de Derechos Humanos le iba a enviar una carta al presidente pidiendo que la Iglesia Católica y la organización nuestra, la Coordinadora Nacional, fuéramos a la Presidencia de la República y que pidiéramos el diálogo. Carta que le llegó ayer, como se los dije a ustedes, aproximadamente a las 5:30 de la tarde del Comité Internacional, firmada por los directivos del Comité Internacional. Nosotros vamos a, terminada la conferencia de prensa y nos vamos a dirigir a Casa Presidencial para intentar que el señor presidente nos reciba. Le hemos pedido muy atentamente al arzobispo si pudiera acompañarnos, no sé, de acuerdo a sus actividades del día, pero nosotros nos vamos a tratar de dirigir a Casa Presidencial con el fin de conversar con el presidente, persuadirlo y que se pueda iniciar unas conversaciones iniciales para establecer esta mesa de diálogo, que es lo más necesario e importante que necesita el país. Hablando de la parte de seguridad pública, aproximadamente cuando llegué eran como las 10 de la mañana y noticias directamente de la zona de Quepos, precisamente en Paquita, la policía estaba lanzando gases lacrimógenos. Me lo informan personas residentes desde su propia casa que estaban ahogándose, que no tenían, no sabían qué era lo que estaba pasando. Y al parecer, según me informaron después, es que habían algunos manifestantes que huyeron para la zona de Paquita en Quepos y precisamente estaban lanzando gases lacrimógenos. Al movimiento, al pueblo de Costa Rica, al señor presidente, a los vicepresidentes de la República, al gobierno de la República, nosotros le pedimos cordura y un poco de paz para el pueblo de Costa Rica. Costa Rica merece la paz. Como dice la carta del Comité Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica, del Comité Internacional de Derechos Humanos, Costa Rica está en el ojo de la palestra pública porque realmente nosotros hemos tenido siempre la imagen como pueblo defensor de derechos humanos, el pura vida y la paz. Somos sedes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y creo que eso nos obliga a cumplir con la Declaración Universal y el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Le pedimos encarecidamente al señor presidente, por la vía de los medios de comunicación, que nos atienda en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes. Quiero aclarar de parte del arzobispo de San José que la invitación que le ha formulado el Comité Internacional de Derechos Humanos fue hace media hora, que por lo tanto el señor arzobispo ya tiene una agenda establecida y entonces en ningún momento él se va a personar a la Casa Presidencial. ¿A qué hora sería la reunión, don Ernest? Aproximadamente estamos saliendo de aquí hacia Casa Presidencial a la hora que él indique y que nos reciba, porque vamos a conversar con él respecto a toda la situación que está pasando en el país de la violencia y la represión policial, que no es típico de Costa Rica. El costarricense no actúa de esa forma. Estamos arriesgando a los policías, a la fuerza pública, que son parte de la familia costarricense, no son ajenos. Entonces sí le pido cordura al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, porque tengo reportes de la zona sur de esa situación. Precisamente les aclaro de dónde, de Paquita Quepo, que es donde vive mi esposa, y tenemos casa allá, una casa de bien social. Y realmente es impactante porque ella me llamó que se estaba ahogando, que se cerraba en la casa, que qué hacía. O sea, estas cosas ya nos toca directamente a nosotros. Son los costarricenses los que tenemos que solucionar el problema y el gobierno. Le reitero nada más la consulta a José Miguel de la colega. Estamos entonces en punto muerto, José Miguel. Ya la ciudadanía se está afectando por esos gases lacrimógenos y demás. Gente que no está protestando y que está en sus casas. Punto muerto. ¿Qué me dice, señorita? Le reitero la consulta de la colega. Estamos en punto muerto. Hay gente de la ciudadanía que son víctimas de esto porque no están protestando y en sus casas les está llegando el gas Tiene toda lacrimógeno. la razón, y a ellos les damos disculpas, lo hemos dicho muchas veces. Así como rechazamos totalmente los actos de violencia, de delincuencia que se han producido hoy. Eso nosotros lo rechazamos profundamente. Segundo, estamos haciendo esfuerzos para que lo antes posible podamos conversar con la gente para ver qué medidas tomamos para flexibilizar. Seguimos con los bloqueos por una razón muy sencilla, porque si nosotros levantamos los bloqueos del gobierno, no dice con los bloqueos y sin los bloqueos de María Purísima. Vámonos. Pero ya no más. Ya no. Don José Miguel, mis dos consultas. La primera es, primero, ¿quién es la gente que nada tiene que ver en los bloqueos? Porque usted menciona que hay mucha gente afectada, pero en realidad se ven afectados los pequeños empresarios que tienen un hotelito allá en el Caribe y que no pueden pasar sus clientes durante el fin de semana, las personas que no pueden ir a trabajar. Entonces, no están afectando al gobierno, están afectando a la gente. Yo les pediría por favor que vayamos afuera, porque la iglesia nos prestó estas instalaciones por un rato y ya las ocupa. Vamos a ir afuera contestando todas las preguntas que tienen. Bueno, en este momento se pausa por un momento la conferencia de prensa que se desarrolla acá en las inmediaciones de la Iglesia del Corazón de Jesús, en el barrio González Laman. Ya vamos a retomar más consultas de la prensa. Disculpas del caso por si tuvimos algún problema de audio. Lamentablemente la mascarilla impide un poco escuchar bien las declaraciones de don José Miguel Corrales, aparte de que él también utiliza un tono bajo de voz, entonces se complica un poco escuchar. Pudimos quizás resolver un poco esta situación y vamos a escuchar más declaraciones de José Miguel Corrales. Proteger a los defraudadores y a los contrabandistas. Preguntémosle también al ministro cómo es posible que haya millones de colones de acciones judiciales prescritas por el cobro de impuestos. O sea, presenté el juicio, no lo activé y está prescrito. Vamos a ir afuera. Vamos en directo, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo acá en la conferencia del movimiento Rescate Nacional. En este momento vamos a trasladar la conferencia de prensa afuera de las instalaciones, donde en primera instancia se había dado la convocatoria a la conferencia de prensa. Seguimos acá a don José Miguel Corrales, quien va a atender a los medios de comunicación afuera de este inmueble. Continúa la conferencia de prensa desarrollándose con respecto a toda la actividad del movimiento Rescate Nacional. Aquí estamos bien. Vamos acá a ubicarnos.
para continuar con la conferencia de prensa. Estamos en vivo con todos los detalles y las decisiones del movimiento usted habla, Rescate Nacional. Intentar flexibilizar las medidas. Usted hablaba de intentar flexibilizar las medidas para el pueblo, que nada tiene que ver en esto, pero es que usted va a los piquetes y ahí no está el gobierno, está el pueblo, está la gente que necesita ir a trabajar, la gente que necesita clientes en sus comercios, en sus hoteles. Entonces, ¿quién es esa gente que usted menciona? Bueno, hay centenares, miles de personas distribuidas en el territorio nacional que son los que están haciendo los bloqueos. Con ellos hay idiosincrasia, son distintas. Por ejemplo, la zona norte. En la zona norte usted tiene leche. En norte prácticamente la leche de Costa Rica sale de la zona norte. Entonces, los cisternas tendrán que tener un espacio especial. La zona norte produce mucha carne de pollo y carne de cerdo. La idiosincrasia, la realidad de ellos es totalmente a nosotros en Cartago, que lo que producimos son papas. Entonces cada uno tiene su manera de necesidades. Por eso es que queremos ir a conversar con ellos qué es lo que debemos de hacer para flexibilizar a la gente que nada tiene que ver con esto. Pero ¿quiénes son la gente que nada tiene que ver con esto? Porque todos nos estamos viendo afectados. Bueno, si usted me pide los nombres, le digo yo no lo sé, son miles de personas. ¿Cómo quiere que yo sepa los nombres? Le doy los nombres de los que estamos aquí. Totalmente, pero es que usted menciona a la gente que se está viendo afectada, somos todos. Yo también soy afectado, exacto. A mí me paran, señor, a mí me paran. Pero debo de hacer un sacrificio por ayudarle a este país que no se lo roben. ¿Cuánta gente murió en Cartago y en las montañas del sur de San José? Para que nosotros tuviéramos una Costa Rica distinta. Ellos dieron su vida. No estuvieron un ratito de retén. Y si usted me pide los nombres, tengo que decirle, mire, perdóneme, ad imposibilia nemo tenetur, dijeron los latinos. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Entendido? Mi segunda pregunta, ¿ustedes responsabilizan al gobierno de la República de posibles muertes, derramamiento de sangre? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de ustedes como líderes de ese movimiento? El que causa la causa es causa del mal causado. Eso lo dice el derecho penal. ¿Quién es el causante de que en estos momentos sean los bloqueos? ¿Ellos o nosotros? Ellos que no quieren hablar, o nosotros que hemos tenido que recurrir a esto para ser oídos. Por Dios, pregúntenle al señor presidente. ¿Por qué es que no quiere hablar? Esto se terminaría. O es que, repito, le da miedo que en estas discusiones se exhiba a los defraudadores fiscales, a los contrabandistas que están muy cerca. ¿Quiénes son? Pregúntenle al ministro de Hacienda. Están en el Ministerio de Hacienda. Y pregúntenle también al Ministerio de Hacienda que por qué razón se han presentado juicios ejecutivos para cobro de impuestos y les han presentado prescripciones por no activar esos juicios. Son millones de colones. Y pregúntenle también quiénes son los que arriendan las propiedades que ocupan los ministerios. Disculpe que le insista, José Miguel, ¿qué podría significar flexibilizar los retenes? Para que la gente ya vaya haciéndose una idea de qué medidas se va a encontrar en los próximos días en la calle. Bueno, primero que nada, me olvidé desgraciadamente, perdónenme, pero invitarlos a ustedes y a todo Costa Rica para que el próximo lunes a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced, vamos a hacer una marcha. Vamos a decirle al pueblo, al señor presidente, ahora usted lo tiene aquí en San José, veamos. Y si es posible, coja los nombres. Pero los invitamos cordialmente. Muchas gracias y perdonen que haya metido una puña antes de contestar las preguntas de ustedes. A las órdenes. Flexibilizar los retenes, ¿qué significaría eso? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es abrir un carril, aperturas por horas? Sí. ¿Es dejar algunos lados ya con plena circulación? Otra vez, estamos en San Carlos. En San Carlos hay mucho tráfico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un carril o dos carriles? En Cartago son los días de feria, los que caminan las patatas. ¿Cuántos carriles necesita? ¿Uno o dos? Son ellos los que nos van a decir cómo vamos a flexibilizar. Pero tengan ustedes seguridad que se va a flexibilizar. Gracias a la intervención de la Iglesia Católica. Don José Miguel, disculpe.
Dos cosas. Usted me dijo ahora que había alguien aquí que nos iba a mencionar el tema de los de cuáles son los lugares donde está ocurriendo esto del narcotráfico. Le reitero si me puede indicar quién es la persona que se puede referir al tema. Las respuestas. Sí, fue las mismas preguntas que antes le hizo. Las respuestas que yo le doy es en la zona norte principalmente. Y desgraciadamente hay también retenes que imagínense que están cobrando un peaje. Pero por Dios, semejante monstruosidad. Eso no lo fomentamos nosotros de ninguna manera, aún más lo condenamos. En la zona Y norte le pedimos- ¿dónde está ocurriendo esto? Sí, madre, sí, la zona norte de San Carlos, la zona ¿Por qué norte de cree San usted que Francisco. don Michael Soto, a sabiendas de dónde son los puntos, bueno, nos imaginamos que a sabiendas de dónde están los puntos, a donde hay tráfico de drogas, ¿por qué ellos no han hecho, digamos, redadas o retenes del gobierno y se han hecho en otros lugares? Cuando estábamos estudiando Derecho, digan muchachos, cuando hacen una pregunta, háganla personal. Yo no soy Michael. Preguntarle a Michael por qué no lo hace. Yo le pregunto a usted, José Miguel, con esta cantidad de policías que han desplegado, ¿usted cree que se habría parado lo que pasa en Curritas, en Cruzitas? Con esta cantidad de agentes de la policía, porque parece que hay en todo el país, pero la policía nunca está en Cruzitas. Quiere que le dé una pequeñísima solución rápida y efectiva. Haga un parque nacional de Cruzitas y se terminó la alcahuetería. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Quién está metido en eso? Que no les interesa terminar con esa barbaridad que se está haciendo en Cruzitas. Pregúntenle al señor presidente por qué no hay un parque nacional aquello. Y poner los 3, 4, 5 policías, los policías necesarios para que recubran aquello. ¿O es que hay gente poderosa que le interesa eso para seguir sacando el oro por las destinaciones? Ya se habría tenido con la cantidad de policías que han movilizado lo de Cruzitas, ¿no le parece? Es una pregunta. Mire, desgraciadamente hay cosas y cosas. La gente en el norte nos dice que hay policías que desgraciadamente son complacientes. ¿No será que al señor ministro le podríamos pedir que por favor investigue a quién manda arriba y qué es lo que está pasando? Y lo que pasando en Cruzitas. Don José Miguel, una consultita. Ustedes anuncian una manifestación para el lunes, lo que quiere decir, o no sé si estoy equivocada, que no ven un diálogo posible de aquí al lunes. Ay, Dios quiera que yo me equivocara. Mire, doy vuelta y me arrodillo ahí ante Dios a darle las gracias. O sea, no ven un diálogo de aquí al lunes. Aún más, pregúntele ahorita que se fue el señor encargado de las ¿cómo se llama? Derechos humanos. Está detrás de usted, don José Miguel. González. Ni se va a ir. Ni se va a ir. Tiene que contestar unas preguntas. Y era que problemas que me pasa no tengo hoy. ¿Qué le va a decir el señor presidente al señor encargado? Ojalá le dijera, estamos dispuestos a dialogar. Estamos dispuestos. Y yo le doy disculpa a usted. No me importa. Porque a lo mejor ni siquiera lo recibe. Vea usted la contestación de la carta como la hizo. No es muy chiste así. Por Dios, esto no es Costa Rica. No es Costa Rica. Nadie más feliz de terminar esto que yo, que ya hasta penalmente estoy acusado. Y se los dije, voy gustoso a la cárcel por defender al pueblo costarricense. Estaría avergonzado ir a la cárcel por robarme el dinero del pueblo costarricense. ¿Qué pasa con el cementazo? ¿Qué pasa con la ruta 1856, etcétera? No vamos a hablar de cosas que todo el mundo conoce. Pero sí, acusemos a ese monstruo que es un delincuente. Bueno, bendito sea Dios. A los 82 años me convertí en un delincuente. No importa. Soy delincuente. Sí, me condenan por defender al pueblo costarricense. Estaría muy satisfecho. Ya terminó, sí, porque preguntas también, don Célimo, para que don José Miguel descanse ya. Don Célimo, ¿cuáles son las razones de tener esa desconfianza para sentarse a negociar con el gobierno y quitar los bloqueos? ¿Cuáles son las razones? ¿De dónde nace esa desconfianza? El que con leche se quema hasta la cuajada sopla. Las razones es que todas las veces que han negociado han incumplido con todos los sectores. Es todo. O creen tan ingenuos que no vamos a aprender de las lecciones dadas. Don Célimo, esta gira, bueno, entiendo que usted está más enterado del tema de los bloqueos. ¿Ustedes esperan de aquí a mañana tener como un panorama de esos nuevos movimientos que tendrían? Nosotros hemos ido avanzando, abriendo, concientizando a la gente porque nuestra gente estaba clara
cuál era la línea. ¿A quién queríamos pegar a la yugular? A esas empresas que 200 que hay que declaran cero ganancias, que por cierto ahora están diciendo que están perdiendo 12 millones de dólares diarios. Entonces no era que tenían pérdidas, pero bueno, era contra este tipo de empresas que íbamos, porque nosotros como Movimiento Rescate Nacional tenemos una grandísima claridad para defender la pequeña, mediana y gran empresa nacional, pero la empresa decente. Y también quiero hacer otra pregunta. Quienes se preocupan tanto aquí, tantísimo, porque hay problemas para que la gente pase unos 2 o 3 días, ya pero una pandemia, resulta que con un decreto absolutamente ilegal, pusieron a la gente con la restricción vehicular. Entonces yo llevo a mi madre o a mi hermana enferma y no puedo venir en mi carro al Hospital México y tengo que treparlo. Entonces, en un bus con 60 pasajeros, arriesgando a que se contamine el COVID. ¿Pero qué es esto? Si el decreto fue ilegal, de acuerdo para crear ese tipo de restricciones, de acuerdo al 121 constitucional, quien tenía que hacerlo era la Asamblea Legislativa con 38 votos. Y aquí, de la manera más burda, ilegal y perversa, lo hizo el gobierno, un decreto ejecutivo. Entonces, hasta las vacas que han bajado y las multas son ilegales. Todo. Aquí no hay Estado de Derecho ya. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la línea con los bloqueos? Reunirse para ya empezar a... Bloqueo es bloqueo. Ahora vamos a ir a decirle, mantengamos lo original. Tratemos de sacar a la gente infiltrada que hay ahí para que siga lo normal. Que la gente pueda pasar el alimento para dar que leche para la gallina. Que los negocios, los supermercados puedan surtir de nuevo, que las bombas puedan surtir. No estamos contra la economía, estamos contra las mafias. La economía hay que defenderla y al empresario hay que defenderlo. En eso estamos nosotros. ¿Y el transeúnte normal, don Celimo? Una breve pausa. Es que me dice el señor representante de las Naciones de los Derechos Humanos que les comunique a ustedes que a partir de este momento va para casa. Gracias. Le preguntaba, don Celimo, el transeúnte normal, ¿verdad? La persona trabajadora está saliendo de la oficina, está saliendo de su responsabilidad de la casa, no tiene nada que ver con la distribución de alimentos, ni con ambulancias. ¿Ustedes lo están dejando caminar? Yo veo que la gente que va a pie pasa por todos lados. Y en segundo lugar, tampoco. Aquí no estuvieron 7 meses encerrados. Yo tenía que trabajar y no podía venir. Y sin ninguna necesidad, porque yo tenía el carro y no me dejaba.